Bueno, a los que no les he dado buenos días para todos. Recuerden que tienen el micrófono desactivado, que alguien va a hablar, entonces debe de activar el micrófono y ya para que todos lo escuchemos, porque si están todos activados va a haber mucho ruido. Entonces recordemos, lo que vimos la clase pasada, acá lo tengo en la lista, comenzamos con la estadística como ciencia, ¿verdad? Dijimos que era la estadística como ciencia, qué hacía, cuáles eran los objetivos de hacer un estudio estadístico. También en la parte de para qué sirve la estadística, dijimos que podíamos predecir o sacar unas conclusiones. Entonces, más que todo, también les recuerdo que lo que dijimos es que vamos a sacar conclusiones de estudios estadísticos. Estudios muy simples porque saben que hay que comenzar por esto, por los que son más simples. Luego vimos que habían dos tipos de estadística. Vimos que había estadística descriptiva e inferencial. Eh, Ahí había una diferencia entre los dos tipos de estadística, y es que una trabaja tanto con muestra y población, y la otra trabaja solamente con una muestra, y de esa muestra quiere hacer predicciones o sacar conclusiones hacia la población. ¿Quién me recuerda cuál es cada una de esas estadísticas? ¿Cuál es la descriptiva y cuál es la inferencial? Eh, También para ver si pueden activar el micrófono. La descriptiva es la que describe sea persona, producto, etcétera. Don Luis, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos estadísticas? Entre la descriptiva y la inferencial. Entre la descriptiva y la inferencial. Ajá. Yo estoy investigando, profe, que la descriptiva, es que no, profe, es que el cuaderno no lo tengo acá. Bueno, alguien más que nos colabore, alguien que tenga las notas. Recuerden silenciar el audio después que hablan. Profe, dice que la descriptiva es la que trabaja tanto como con una población como en una muestra. Esa es la descriptiva. Y la indiferencial es la que trabaja para extraer las conclusiones sobre población. Bueno, muy bien, Margarita. Entonces esa es la diferencia. La descriptiva trabaja con muestra y población. Recordemos qué es la muestra y qué es la población. La muestra es la población primero, pues. La población es el total de los elementos con los que vamos a trabajar, con los que se hace el estudio estadístico, ¿sí? Y si sacamos un grupo más pequeño de esos elementos, eso sería una muestra. Yo les puse el ejemplo y decimos que vamos a hacer un estudio sobre los estudiantes de Censa de Caucasia. Entonces, todos los estudiantes de Censa de Caucasia, esa sería la población. Pero si para ese estudio no podemos estudiar a todos los estudiantes, sino que escogemos
un grupo al azar, entonces eso sería una muestra. Entonces, eso es lo que hace la estadística inferencial. Esa muestra, o sea, ese grupo que cogimos, ese grupo más pequeño, lo estudia, saca conclusiones e intenta predecir para todos los estudiantes de Sensa. O sea, saca conclusiones para todos los estudiantes de Sensa de Caucasia. En cambio, que la estadística descriptiva es aquella que trabaja tanto con toda la población como en algunas ocasiones con muestras. ¿Listo? La estadística inferencial no es la que vamos a trabajar acá en el curso. Vamos a trabajar con la estadística descriptiva, con la que trabaja tanto con población como con las muestras. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la parte que vimos. Ya nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir recordando. Entonces, también lo siguiente que vimos es que es una variable. ¿Quién me puede recordar qué es una variable? A ver, Lady Oviedo, que tiene el micrófono ahí conectado, ¿qué nos dice? Porque ese doña Arcelia? Profe, ¿qué es una variable o variable estadística? ¿O tipo de variable? Primero, ¿qué es una variable? ¿Qué entendemos como una variable? Recuerden que es muy bueno que vayan repasando lo que vimos en clase. Profe, ¿qué es una variable? Se refiere a una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Esos valores se caracterizan por medirse. Ejemplo, color de ojo, edad, estatura, peso, religión o profesión. Exacto, eso fue lo que escribimos. Entonces, ahora como con nuestras palabras, ¿qué entendimos de ahí? ¿Qué es una variable? Se caracterizan por medirse. Una característica o cualidad de un individuo. Entonces, recuerden que hacemos como estudios estadísticos, ¿sí? Y en los estudios estadísticos lo que hacemos, digámoslo de esta manera, son encuestas. Entonces, en esa encuesta está de por medio una o varias variables. Entonces, como que entendemos por eso esas variables. Recuerden en el ejemplo que hicimos en clase, que luego hallamos unas frecuencias. Era un ejemplo de un estudio estadístico. Por lo menos el ejemplo que hicimos de la tabla, Ajá, que pues que dice que la variable está en los jugos, pues en las bebidas, perdón. exacto. En ese caso, la variable es como el tipo de bebida, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué entendemos por esa variable? Bueno, entonces las variables, así como ¿Me pido, permite? Aló. Hola, hola, hola. pido Luis, díganme. La variable, ya recordando un poco, repito, no tengo el cuaderno, me quedo, está lejos de aquí, de la casa. La variable, con el ejemplo que dice la compañera, nos decía y buscaba era mirar y analizar y tener un resultado de qué bebida se consumía más, qué bebida la consumían más los trabajadores, ¿cierto? Entonces, cuando dice la variable es
tengo, analizando ese ejemplo, que la variable es la que se encarga de definir el total del producto más consumido. Bueno, de eso se encarga es el estudio estadístico, ¿listo? La variable es esa característica o esa cualidad que se mide en cada individuo en ese estudio, ¿sí? A veces pueden haber varias variables. En ese ejemplo solo había una, que era tipos de bebida. Hay ejemplos donde podemos analizar 2 o 3, pero por ahora vamos a analizar un solo tipo de variable. Entonces, la variable es esa característica o cualidad que se estudia, valga la redundancia, en el estudio estadístico, ¿ya? Y esa variable puede tomar valores, como lo dijo Lady, puede tomar valores numéricos o otros valores. Por ejemplo, en las de las bebidas, los valores que tomaba solamente era el nombre de O las ahí de la bebidas. pechuga también. ¿Listo? Ah, Entonces es eso, esa cualidad o característica que tiene cada individuo. ah, ¿Sí? Característica o cualidad. Entonces, también o vimos bueno, un que poquito de existen espagueti. varios tipos de variables. Ahí nos va a dar espagueti. Entonces, vimos que están las variables cualitativas o las variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, ¿quién me recuerda cuáles son las variables cuantitativas? Eso también estaba en la consulta, ¿verdad? Las variables cuantitativas son las que nos hace referencia como a cantidad. La cantidad. O sea, cuando las medimos sobre un individuo, esta toma como valor un número, ¿verdad? Objeto general. O en algunas ocasiones va a tomar un rango, pero un número que está dentro de un rango, por ejemplo, entre 5 y 10 años, entre 10 y 15, pero siempre hacen referencia a cantidad. Muy bien, estuvo muy buena la respuesta. Ahora, las variables cuantitativas, según la consulta, se dividen en dos, ¿verdad? Unas que son discretas y otras que son continuas. Esto estaba en la primera tarea. Entonces, ¿quién me recuerda cuáles son las variables cuantitativas, las discretas y continuas? Recordemos que eso estaba en la consulta. Cuantitativas, discretas y continuas. Profe, la variable cuantitativa discreta ¿Sí? es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. ¿Qué quiere decir? Que no acepta cualquier valor que pertenece al conjunto. En esta variable se dan modo coherente y separaciones entre valores observables y sucesivos. Bueno, esa respuesta